Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio con el video que explica la guía de trabajo autónomo de matemática número 13, en donde se va a desarrollar el tema de cuadriláteros, paralelogramos y no paralelogramos. En esta guía vamos a aprender la clasificación de los cuadriláteros y las características que presentan para poder clasificarlos en paralelogramos y no paralelogramos. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la explicación. En la siguiente parte podemos ver que ustedes tienen exactamente en sus guías estas actividades que yo tengo aquí. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí en la primera parte de la guía? Bueno, lo que se nos está indicando. Aquí en el punto 1 dice, coloree las figuras que tienen 4 lados. Y vamos a observar entonces que estas figuras todas tienen 4 lados, con diferentes formas y diferentes figuras, ¿verdad? Tienen como algunas formas diferentes, pero todas tienen 4 lados, todas. Y también aquí abajo aparecen los nombres de este tipo de cuadriláteros, porque todos estos que vemos aquí son cuadriláteros. Recuerden que en la guía pasada yo les expliqué que todas las figuras que tienen 4 lados, que están unidos por 4 segmentos, son cuadriláteros. Entonces, todo esto que vamos a colorear aquí, todas estas figuras son cuadriláteros y como todas tienen 4 lados, todas deben quedar coloreadas. Después de que hacen eso, vamos a pasar a la lectura de estos textitos que vienen aquí, que nos está explicando cuáles son los cuadriláteros, paralelogramos y los no paralelogramos. Iniciamos entonces con los cuadriláteros paralelogramos. Dice que son los cuadriláteros donde sus pares de lados opuestos son paralelos. Sus ángulos y lados opuestos son de la misma medida. Y aquí tenemos 4 cuadriláteros que son paralelogramos. Tenemos el rectángulo, el cuadrado, el rombo y el romboide. ¿Y por qué estos sí son paralelogramos? Porque los lados o los pares de lados son paralelos. Si yo, por ejemplo, aquí en el rectángulo, yo siguiera estas líneas de manera infinita, nunca se van a cruzar. Nunca. Son paralelas. Las líneas son paralelas. Lo mismo aquí. Si yo trazara estas líneas, puedo seguir y seguir y seguir y seguir y nunca se van a cruzar. Nunca se van a cruzar. Lo mismo sucede con el cuadrado, lo mismo sucede con el rombo, lo mismo sucede con el romboide. Si yo trazo líneas, por ejemplo, paralelas en el rombo, sucede exactamente lo mismo. Yo voy a trazar líneas y esas líneas van a ser paralelas. Cuando dos líneas van así juntas, que no se cruzan, son paralelas. Como por ejemplo, las líneas del tren. Las líneas del tren son paralelas. Para que me entiendan el concepto de paralelas. Por eso se les llama paralelogramos. Lo mismo sucede con el romboide. Lo que les acabo de explicar, lo mismo sucede con el romboide. Entonces, estos 4 que tenemos aquí, estos 4 cuadriláteros, son paralelogramos porque sus líneas son paralelas, sus lados opuestos son paralelos, además de que sus ángulos siempre tienen la misma medida.
Estos ángulos de aquí siempre van a medir lo mismo que estos. Estos de acá del cuadrado van a medir lo mismo que estos dos. En el rombo sucede lo mismo y en el romboide también. Entonces ellos cumplen con esas características que los hace ser paralelogramos. Pero por el contrario, los no paralelogramos, que son los que tenemos aquí abajo, dice que tienen un par de lados opuestos no paralelos. Es decir, que tienen como máximo un par de lados paralelos. Vamos entonces a comprobarlo de la misma forma que lo hicimos con los paralelogramos. Si yo, por ejemplo, aquí en este trapecio escaleno, así se llama este que tengo acá, yo trazara esta línea, en algún punto se va a cruzar. ¿Lo ven? Ya esta línea que hace que se cruza, o estas líneas, hacen que este cuadrilátero sea no paralelogramo. En el caso de estos no, digamos, yo aquí puedo trazar estas líneas aquí infinitamente y nunca se van a cruzar, pero estas sí. Entonces ya eso hace que no sea paralelogramo. En este caso de este otro, del trapecio rectángulo, sucede lo mismo, chicos, vean. Si yo trazo la línea y luego trazo esta otra, ven que se cruza. Este tampoco, ¿ven? En este igual. Si yo sigo con esta línea y luego sigo con esta otra, vean dónde se cruzan. Ya estos no son paralelos, aunque estas líneas de acá no, como les expliqué en este caso. ¿Ok? En estos de aquí abajo, que se llaman trapezoides, estos también. Y en estos casos, ninguno de los lados opuestos es paralelo, ninguno, porque tienen una forma muy irregular. Su forma es muy irregular. Vean que si yo trazo aquí esta línea, en algún punto se va a cruzar. En esta también, vean, si yo sigo con esta línea como va, se van a cruzar en algún punto. Estas también se van a cruzar en algún punto. En algún punto van a llegar a cruzarse. Entonces ya eso impide que ya sean paralelos. Entonces se clasifican como no paralelogramos. ¿Ok? No es complicado, chicos. No es complicado. Es nada más que nosotros observemos el cuadrilátero y analicemos esto que estamos analizando juntos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya habiendo aquí comentado y explicado por qué podemos clasificar a los cuadriláteros en paralelogramos y no paralelogramos, las razones del por qué, entonces podemos entonces continuar con la siguiente parte de la guía. Aquí ustedes tienen que realizar las actividades que nos proponen acá. Acá en la primera parte, lo que tienen que hacer ustedes es relacionar cada una de estas figuras que son cuadriláteros con el nombre correcto. Si no se saben el nombre de algunos o se les confunde, entonces pueden revisar en la hojita anterior, que ahí vienen los diferentes cuadriláteros con su respectivo nombre. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Muy fácil. Por ejemplo, aquí está el cuadrado, entonces yo lo voy a relacionar con el cuadrito donde está su nombre. Y así van a hacer con cada uno de ellos. En la siguiente parte, acá vienen, como pueden ver, vienen los diferentes cuadriláteros, el cuadrado, vienen también otros que no son paralelogramos, como el trapecio, el trapezoide, también viene el rectángulo que sí es paralelogramo, el romboide y el rombo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que completar los datos de cada uno de los cuadriláteros. Por ejemplo, acá tenemos entonces el cuadrado. Dice que número de lados paralelos. El cuadrado tiene dos números o dos lados que son paralelos y lo podemos identificar aquí.
tiene este par y luego este otro par. ¿Ven? Entonces es paralelo para allá y para acá, para allá y para acá, para todo lado, en el cuadrado, para todo lado. Entonces, ¿cuántos lados paralelos tiene? Bueno, diríamos que 2, ¿verdad? Porque son 2 pares. Muy bien. Luego, nos preguntan qué número de ángulos iguales. Pues sus ángulos todos son iguales. ¿Y cuántos ángulos tiene el cuadrado? El cuadrado tiene 4. 4 ángulos iguales. Luego, número de ángulos rectos. Los 4 ángulos que tiene son ángulos rectos. Entonces, completamos ahí escribiendo el número 4. Y así van a ser con los demás. Pero recuerden que no en todos los casos es lo mismo. Y escriben el nombre de cada uno de los cuadriláteros aquí en el espacio que les están dando, aquí, en este espaciecito. Una recomendación, chicos, si quieren, para que se les haga tal vez un poquito más fácil, pueden primero hacer esta parte de la guía. Me parece que es una buena recomendación y es mejor. Pero esta, o sea, voy a hacerla yo, ustedes la van a hacer también en sus guías, porque yo quiero que esto les quede a ustedes bien clarito y pienso que si no se los explico antes de que hagan esta parte de acá, se les puede complicar un poquito más. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos que relacionar el nombre de los cuadriláteros que están aquí en esta parte con las características que vienen en la otra columna. Eso es lo que tenemos que hacer. Ok, primero tenemos que ir leyendo las columnas para saber a cuál cuadrilátero se refiere. Dice la primera característica. En esta, estamos en la primera. No tienen ningún par de lados opuestos paralelos. Si revisamos la información anterior, los cuadriláteros que no tienen ningún par de lados opuestos paralelos son los trapezoides. Entonces, pasamos la línea a trapezoide. ¿Ok? Voy a hacerlo de diferentes colores para que no se les confunda. Dice la siguiente característica. Estamos aquí, vean el puntito aquí verde. Estamos aquí. Es un no paralelogramo, ya ahí nos están dando una pista, que tiene un par de lados con diferente medida y sus ángulos opuestos tienen diferente medida. Entonces, los no paralelogramos que tienen esas características son los trapecios. ¿Ok? Muy bien. Vamos a cambiar de color. Dice, paralelogramo que no tiene ángulos de 90 grados y los lados opuestos son de la misma medida. En este caso, estamos hablando del rombo. ¿Ok? Pasamos una línea al rombo. Siguiente, paralelogramo que tiene sus lados opuestos de igual medida y los 4 ángulos de 90 grados. En este caso, estamos hablando del rectángulo. Recordemos que el rectángulo tiene 2 lados, llamémoslos largos, y 2 lados cortos. Por ejemplo, aquí lo tenemos, más abajito. Entonces voy a explicarles utilizando aquí esta imagencita aquí del rectángulo. Cuando hablamos de lados opuestos, este es el lado opuesto a este. Este es el lado opuesto a este. Entonces, en el caso del rectángulo, sus lados opuestos tienen la misma medida,
pero no son sus 4 lados iguales como en el caso del cuadrado, ¿verdad? Entonces, este lado y este lado miden igual. Este lado y este lado miden igual, pero no podemos decir que sus 4 lados miden lo mismo, como sí podríamos decirlo del cuadrado, ¿verdad? Entonces, vayamos observando que son diferentes características, ¿verdad? Muy bien. Y vamos entonces por acá. Voy a cambiar de colorcito. Dice la siguiente: paralelogramo con lados iguales y un par de ángulos opuestos de la misma medida. Volvemos a leer. Paralelogramo con lados iguales y un par de ángulos opuestos de la misma medida. Ahí estamos hablando del romboide. El romboide es este que está acá. Para que nos ubiquemos, este que está acá. Este es el romboide. Entonces dice que es paralelogramo. Ya sabemos que este es un paralelogramo. Con lados iguales y un par de ángulos opuestos. O sea, los lados opuestos son iguales. Los lados opuestos son iguales. Y un par de ángulos opuestos de la misma medida. ¿Qué quiere decir entonces? Que el ángulo que está aquí, en esta esquina, mide igual que este. Y el de esta esquina mide igual que este otro. ¿Ven? Entonces aquí estamos hablando del romboide en esta característica. Ya vamos con la última característica. La última. Dice que es un paralelogramo que todos sus lados son de la misma medida y los 4 ángulos miden 90 grados. Muy fácil. Ese es el cuadrado. ¿Ven? Les sugiero que lo hagan así con colores para que les sea más fácil a la hora de que van a hacer esto de acá. Entonces, observando estas características o leyendo las características de este pareo que acabamos de hacer acá, yo sé que les va a ayudar para hacer esto de aquí. Yo sé que esta partecita les va a ayudar para hacerla. ¿Qué tienen que hacer aquí en esta parte? Facilísimo. Es poner en estas lineecitas que están aquí, si estas figuras son paralelogramo, no paralelogramo. O sea, por ejemplo, el cuadrado ya sabemos que es un paralelogramo. Entonces, en esta línea yo voy a poner paralelogramo. En el caso de un trapezoide, si sé que un trapezoide no es paralelogramo, ponemos no paralelogramo. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Clasificarlos en paralelogramos, o no paralelogramos. Muy bien. En esta parte, chicos, háganlo detenidamente. Detenidamente. Número de lados paralelos. Hagan las líneas como yo se las tracé en la explicación que les di, para que ustedes vean cuál de ellos tiene sus lados paralelos y cuál no. Entonces ahí van a poder ir completando la información que les piden con el nombre respectivo de cada cuadrilátero. ¿Ok? Después de que hacen esta partecita, ya han terminado las actividades y van a pasar a completar la última parte de la guía. Dice la preguntita para reflexionar y responder. Mencione algunos objetos que tienen formas de cuadriláteros. Objetos que hayan en su casa o que no sé, que ustedes hayan visto en algún lado, que hayan visto esa figura parecida, en fin. Entonces me escriben aquí algunos objetos que tienen formas de cuadrilátero. Y luego dice, escriba 3 cuadriláteros que sean paralelogramos y 2 que sean no paralelogramos. Los pueden escribir aquí o aquí en un ladito o detrás de la hojita, como ustedes quieran, pero que quede bien ordenadito. Me los ponen así por aparte para que yo pueda identificarlos con letra bien bonita, letra clara,
para a la hora de revisarlos todo esté bien. Y por último tienen que llenar la tablita de autoevalúo mi nivel de desempeño. Ya saben qué tienen que hacer. Ubican el nivel en el que ustedes creen que están después de que hicieron la guía. Si les costó mucho, si ocuparon más ayuda, si no les costó, todo lo comprendieron fácilmente. Y si no, ya saben que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, nada más me llaman, me ponen un mensajito y vemos cómo hacemos para aclarar las dudas. Pero espero que con este video les haya quedado un poquito más claro y les ayude a completar esta guía de trabajo, chicos. Nos escuchamos después. Cuídense mucho y nos estamos viendo, chicos. Chao.